feliz sábado, apreciados hermanos en Cristo Jesús. Feliz sábado. Alabado sea nuestro Dios. Estoy muy feliz de estar nuevamente en este santuario. Hace aproximadamente 1 año y 4 o 5 meses tuve el privilegio de dictar una campaña de evangelismo en este santuario y vimos cómo Dios se manifestó. Y posteriormente, hace solo 1 mes y medio creo, vine cuando estaba concluyendo el pastor Jaime Castrejón la campaña de evangelismo. Tuve el privilegio de orar en ese día de bautismo. Y siempre es una satisfacción cuando uno regresa a la iglesia donde ha podido servir. Y estoy seguro que las bendiciones de Dios serán derramadas copiosamente este fin de semana sobre cada uno de nosotros. Porque estaremos tratando un tema que es sumamente controversial. Sin embargo, las controversias son interesantes porque nos motivan a estudiar, nos motivan a investigar, nos motivan a mirar realmente cuál es la perspectiva de Dios y no la perspectiva de los hombres. Y espero que el Señor dirija este fin de semana y que ustedes sean enriquecidos en principios, en normas, en valores, para alabar a Dios en la hermosura de su santidad. Porque a veces pensamos, debido a cómo hemos sido formados, que la hermosura de la santidad de Dios es algo que, tenemos que estar todavía ya en el siglo XI. No, porque en el siglo XI sí adoraban, sí alababan a Dios. Es falso. Porque en el siglo XI, de igual manera que hay hoy, había gran controversia. Y vamos a estar ilustrando para que ustedes observen que las controversias en el campo de la adoración, desde que el hombre cayó en pecado, ha sido una constante. Porque hay un enemigo que también reclama ¿qué cosa? Adoración. Y para tratar el tema de la música es fundamental que nosotros entendamos qué es adorar, y mucho más el que es cristiano. Por eso es que le he pedido a Dios que Él conduzca, que Él dirija y que Él abra vuestro entendimiento para comprender las verdades. Que podamos despejarnos de todo tipo de prejuicios. Porque eso es sumamente importante. Para recibir a Dios tenemos que romper los prejuicios. Y a veces hay prejuicios que son buenos y hay prejuicios que son menos buenos y otros son malos. Y a veces creemos que estamos en el buen camino cuando realmente no estamos. De ahí que la palabra de Dios nos orienta, nos da una visión, una perspectiva. Y el Señor nos declara, este es el camino, andad por él. Así que en el nombre del Señor Jesucristo vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Yo les sugiero que ustedes hagan anotaciones. Es muy bueno que se anote porque a veces el oír nada más hace que uno luego diga algo que no fue lo que se quiso decir ni lo que se dijo. Así que
entramos en un seminario. Es instrucción para la iglesia. Así que, por ende, debemos tomar nota para posteriormente digerirlo tranquilamente, como hacían los bereanos. ¿Eso no era lo que hacían los bereanos? Los bereanos iban, escuchaban, anotaban, y cuando regresaban a casa, ¿qué hacían? Vamos a analizar a ver si es verdad. Y estamos viviendo en un tiempo en que así debiéramos nosotros los cristianos seguir, porque no todo el que me dice Señor, Señor, trae palabra de Dios, dice la palabra. Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a iniciar. Dios eterno, Padre amante, te alabo y te glorifico por lo bueno, por lo misericordioso que tú eres, porque nos das la vida, nos das la salud y nos permites conocer a Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Gracias por el don gratuito de la salvación. Gracias porque nos invitas a alabarte, a glorificarte, a exaltarte. Pero para eso necesitamos conocerte, porque es imposible alabar a quien no conocemos. Pero te rogamos que este fin de semana sea un encuentro personalizado contigo y que seamos edificados para gloria de tu nombre. Bendice la iglesia, Señor. Gracias por el esfuerzo que ellos han hecho de programar este seminario. Y he tenido el privilegio de haber sido invitado. Tú me has traído con bien. Y queremos que este fin de semana sea un fin glorioso de aprendizaje, de relación con Cristo Jesús. Danos tu bendición y danos un sábado lindo, feliz, en comunión contigo. Pedimos esta bendición en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a pedir si me bajan esto para ponerlo a un lado, porque vamos a estar, sí, lo vamos a poner hacia acá, porque de aquí me queda un poco distante. Ahí está bien. Aquí está. Ahí está bien. Les invito a abrir sus Biblias, por favor. En el Salmo 95. Salmo 95. La palabra de Dios dice, mis amados, venid, aclamemos como dice la palabra. A ver, no escuché. Aclamemos como. ¿Y qué cosa es alegremente? ¿Qué es alegría? Gozo, ¿qué más? Felicidad, ¿qué otra cosa más? Contentamiento. Es interesante que la Biblia dice que los que vamos a aclamar al Señor, que los que vamos a cantarle al Señor, el primer punto es que debemos cantar ¿con qué cosa? Alegremente. Esta es la invitación que está haciendo el salmista a los que vienen a adorar a la casa del Señor. Le está diciendo, vengan, pero vengan con alegría. Y ahora miren cómo dice que debemos cantar. Con júbilo, porque le estamos cantando ¿a quién? A la roca de nuestra salvación, donde está nuestro verdadero fundamento, hermanos. Nuestro verdadero fundamento, la roca. Pero dice además, lleguemos ante su presencia. ¿Cuántos de ustedes creen que la presencia del Señor está aquí? Yo salí para venir a este lugar para encontrarme con ¿quién?
con Dios. Por eso hay un canto que dice: la presencia del Señor está aquí. Puedo sentir, lo puedo sentir. Está aquí. Pero muchas veces venimos ante la presencia de Dios y no venimos ante la presencia de Dios, venimos ante la presencia de los hombres. Porque venimos a ver qué hizo este, qué hizo aquel, cómo se vistió aquel, cómo caminó aquel, cuál fue el carro del año que compró. Y nuestro culto se hace, de acuerdo a la palabra de Dios, un culto abominable, porque no venimos a adorar al Señor, sino que esto se transforma en un club, ¿qué cosa? Social. Venimos a sociabilizar. Pero los que venimos a la casa del Señor a adorar, llegamos ante su presencia con alabanza. Dice la palabra, con alabanza. Y venimos a aclamarle con cánticos. ¿Qué es lo que es aclamar? A ver, ¿quién me puede decir lo que el salmista quiere decir ahí? A ver, aclamar. Exaltar. ¿Qué otra cosa más? Aclamar es que usted habla bien alto de quien usted conoce. Yo no puedo hablar bien alto de mi hermano. Pues, es mi hermano, pero no lo conozco. Pero yo sí puedo hablar bien alto de mi esposa, de mis hijos, de mi mamá, de mi papá, de amigos. Puedo. ¿Por qué? Porque los conozco. Pero dice además el verso 3. ¿Qué razones existen para que yo realice esto que está diciendo el Salmo en el capítulo 1 y 2? La única razón es que Jehová es Dios grande. ¿Y qué otra cosa más? Y Rey grande, hermano, sobre todos los dioses. Eso lo tengo que tener yo muy claro. Y cuando yo vengo a la iglesia, yo vengo a encontrarme con ese personaje. Ese personaje que es grande. Que me dice, aclámame, aclámame, pero hazlo con gozo, con alabanza, con alegría. Porque en su mano están las profundidades de la tierra. En su mano. Pero vean cómo sigue. Dice el verso, voy a dar un saltito y voy al final del verso 5. Dice, y sus manos formaron ¿qué cosa? La tierra. O sea, si yo no reconozco a Dios como creador, como mi creador, es imposible que yo pueda adorarlo como Señor. El punto focal de los grandes conflictos con respecto a la alabanza contemporánea es que pensamos en música primero antes de pensar en adoración, en que Dios es mi creador. Por eso quisiera que contemplaran Robert Weber, uno de los grandes estudiosos del tema de la adoración, dice, adorar es un verbo, algo que hacemos para la gloria de Dios. Ahora, si yo le preguntara a ustedes, defínanme qué es adorar, probablemente no recibiría las respuestas acertadas. Pero veamos algo más, miren. Elena White dice en el libro Alza tus ojos, página 276, lo siguiente:
El Dios viviente merece nuestro, ¿qué cosa? Pensamiento, nuestra alabanza, nuestra adoración como creador del mundo. Yo no vengo a cantar aquí para agradarle a nadie. Si a usted no le gustó, porque mi ofrenda se la traigo ¿a quién? Y la traigo no solo para Dios, sino que debo traerla también para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación mutua. Pero miren cómo termina. Debemos alabar a Dios, debemos cantarle todos a Dios, porque fuimos maravillosamente, ¿qué cosa? Creados. Mientras yo estuve aquí dando la campaña, yo le decía, dije una noche, yo no sé usted, pero yo fui maravillosamente creado. Y después puede decir, ay, pero es que ese negro, pero fui maravillosamente creado. Y lo más lindo es que cuando Dios me creó, rompió el molde. Así que soy único. Por eso soy lindo a los ojos de Dios, aunque tú me veas feo. Eso no me interesa. Porque es que yo soy único. Y cuando yo reconozco que yo soy único ante los ojos de Dios, yo alabo a Dios, porque Él es mi creador. Y si alabo a Dios, es lógico que lo voy a alabar de la mejor manera que yo pueda. A veces probablemente la mejor manera que yo tengo son 2 palitos. Y tengo, gran gozo hay en mi alma hoy, porque tengo 2 palitos, es lo único que Dios me dio. Pero entonces llegas tú y me dices, no, pero esos 2 palitos no pueden alabar a Dios. Y ahí comenzó, ¿qué cosa? El conflicto. ¿Por qué? Porque hay 2 seres que reclaman adoración. El enemigo de Dios, creado con la capacidad de alabanza más grande entre los seres creados de Dios. La Biblia lo dice en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Director del Departamento de Música del Cielo. Pero él se rebeló contra Dios. Y cada vez que los seres humanos se rebelan contra Dios, es lógico que no pueden alabar a Dios como Dios merece. Y ahora usted me puede decir, pero pastor, ¿qué es rebelarse contra Dios? Estudia a ver qué tú entiendes por rebelarte. Porque probablemente tú puedes estar acusando a alguien que se está rebelando cuando realmente no se rebela. El apóstol Pedro, ¿se rebeló contra Dios, sí o no? Díganme. ¿Se rebeló, sí o no? Jesús no le dijo, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. ¿Y qué le dijo Pedro? No, yo estoy dispuesto a morir por ti. Yo no voy a negarte nunca. ¿Se rebeló, sí o no? Y vino la mujercita aquella y le dijo, pero si yo te he visto a ti. Y vino el otro y le dijo, pero si tú fuiste el que le cortaste la oreja a Marco. Y vino el otro. Empezó a decir las palabritas que no estaban en su léxico para que los seres humanos le creyeran. Y lo único que hizo Dios fue que dice la palabra que Dios lo miró después que el gallo cantó con compasión. ¿Y por qué lo miró con compasión? No, porque Jesús conocía a Pedro. Jesús amaba a Pedro. Y Jesús le había declarado a Pedro
que él sería un siervo fiel que proclamaría la palabra de Dios por tiempo y tiempo y tiempo hasta hoy. Por eso es que, hermanos, tenemos que entender primero qué es, para luego poner a un lado lo que no es. Continuamos y vean lo que dice. Esto es muy importante, porque de este tema la gran problemática es que no se habla el tema, no se trata el tema. Hay tabú, no se trata. Usted le pregunta a un pastor, ¿cuándo predicaste sobre adoración y alabanza? Bueno, predico una vez. No, es que yo de eso no sé. Pues si no sabe, aprende. Porque es que Dios te llamó para ser no guía de ciego, te llamó para ser un pastor que lidere la adoración en tu santuario. Cuando Dios te escogió, David, para ser un anciano de iglesia, te escogió para que lideres la adoración y la alabanza en el santuario. Somos los sacerdotes de Jehová, como dice Pedro. Somos un sacerdocio santo, un pueblo adquirido por Dios. O sea, hermanos, esa visión tenemos que tenerla. Por lo tanto, quiero en primer lugar fundamentar para que ustedes sepan qué es adorar. Sepan qué es adorar. Para eso tenemos que ir a la Biblia y mirar los vocablos que aparecen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Y qué significado tienen? Observen, el primero es shahá. Shahá quiere decir inclinarse, postrarse, agacharse y adorar. Quiere decir que el término tiene que ver con posiciones. ¿No es cierto? Me agacho, me postro. Eso es lo que dice ahí. Me inclino. Quiere decir que entonces cuando usted viene a la iglesia, de acuerdo al término shahá, usted entra en el terreno de la adoración. ¿En qué momento ahí? No, porque nosotros no hacemos nada de eso. Ah, pero sí lo hacemos. Sí lo hacemos, ¿por qué? Porque venimos a la iglesia y en muchas ocasiones, ¿qué cosa hacemos? Nos inclinamos. A veces el predicador le dice, bien, quiero que inclinen sus cabezas. ¿Y qué estamos haciendo? Simplemente ese movimiento es el que lo pone a usted en adoración. Postrarse tiene un significado. Postrarse no es arrodillarse, y voy a hacer una salvedad, porque en nuestra iglesia se alude mucho al término postrémonos y arrodillémonos. La cultura de adoración de nuestra iglesia adventista del séptimo día es solo arrodillémonos, porque postrarse es lo que hacen los orientales, tirarse a la larga al piso hasta que la cabeza toque el piso. Nosotros no hacemos eso. ¿Hacemos eso en nuestra adoración? No, nuestra iglesia no tiene esa cultura. Por lo tanto, los que les toque pasar a la plataforma en el momento de la oración de rodilla, dejen a un lado el término postrémonos. Usemos solamente, y no se asuste si un día hay un judío, un oriental, un árabe, que viene a su iglesia y escucha que usted dice postrémonos y él se tira.
y se acuesta ahí en el piso y da con la cabeza y da con la cabeza, porque eso es lo que significa. Por lo tanto, si ustedes ven el término shahá, está aludiendo a posiciones y tienen los versículos, 2 versículos donde pueden encontrar el término. El segundo término es yadá. Aparece 100 veces en la Biblia y sugiere, hermano, manos extendidas como expresión de reverencia, adoración y acción de gracia. Ahora yadá. ¿Levantar qué cosa? Si cuando está predicando y usted escucha una frase que impacta su corazón, o cuando están cantando y levantan las manos, ¿qué le decimos a esa gente? Es carismático, es pentecostal. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si el Señor dice, cuando ores en el santuario, levanta tus manos al cielo. ¿Cuándo hacemos eso? Pero decimos que estamos, ¿qué cosa? Adorando, ¿no? Y algunos dicen, no, pero es que no se necesita eso, entonces no estás adorando. Es cierto que no se necesita, pero si vas a entrar en la atmósfera de la adoración, los verbos del Antiguo Testamento sugieren, y por eso la Biblia habla de constantemente, David, alzaré mis manos a los montes. ¿De dónde vendrá qué cosa? Mi socorro. Porque mi socorro viene ¿de quién? Que es mi creador. No dice que hizo los cielos y la tierra. O sea, cuando el adorador reconoce, hermanos, que él es creación de Dios, es extraordinario. Necesita reconocer que es creación de Dios. Entonces, en lugar de estar mirando que si levantó la mano, si no la levantó, tu vista estará centrada ¿en quién? En quien adoras. En quien adoras. El tercer verbo en hebreo es kara, que aparece 35 veces. Y vean, nuevamente tiene que ver con postrarse y observen la diferencia. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo postrarse y doblar las rodillas? El verbo sugiere o te postras o doblas tus rodillas. El cuarto verbo que significa adorar en el Antiguo Testamento es abad. Abad. Y vean ahora abad lo que significa: servir, trabajar para otro, adorar. Ahora tú vas a entender algo. ¿Por qué a ti en la iglesia se te invita a trabajar por Cristo? ¿Por qué? Porque de esa manera tú declaras al mundo que eres un adorador. Que tú adoras. Porque tú sirves a otro. ¿Quién es ese otro que tú sirves? ¿Quién es? ¿A quién tú sirves? Al que te paga cada semana o cada 15 días o cada mes. ¿A ese es el que tú sirves? No, hermano, tú sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores, lo acabamos de leer. Yo llego ante la presencia con alabanza y lo aclamo con cántico, porque Jehová es Dios grande, porque es Rey grande sobre todos los dioses, por eso es que lo hago. Y eso yo tengo que entenderlo. Si quiero saber si mi cántico, si mi alabanza es una alabanza digna, yo tengo primero que conocer y entender para declararme adorador.
para declararme un adorador. Si no, no me puedo declarar un adorador. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el término adorar, el más que aparece, es proskuneo, que aparece 59 veces. Pero vean ahora en el Nuevo Testamento otra dimensión para referirse al homenaje que se le rinde a una persona al postrarse a sus pies. Quiere decir que cuando yo doblo en mi lenguaje, cuando yo doblo mis rodillas, lo hago para homenajear ¿a quién? A Dios. Quiere decir que es igual que cuando yo subo aquí y canto una alabanza, la hago para homenajear a Dios. Así como cuando usted renta un mariachi para homenajear a su esposa, a su novia por su cumpleaños, o homenajearla porque es el 14 de febrero. Lo único que usted está haciendo es ¿qué cosa? Un homenaje. La está homenajeando. Quiere decir que cuando usted canta y usted entiende que la adoración denota cercanía, contacto, relación, entonces que usted llegue y dice, voy a alabar a Dios, porque lo tengo cerca, lo conozco, sé quién es. De otra manera, traigo algo ahí, pero ni fu ni fa, no es para quien debe ser. Y otras veces vengo con el espíritu de agradar a los que vienen a oírme. Pero si yo vengo a la casa de Dios es porque vengo a ¿qué cosa? A adorar y a alabar el nombre de nuestro Dios. Y este es otro de los términos que aparece en el Nuevo Testamento. Sebomai, que aparece 8 veces y tiene raíz en la palabra griega sebas, que significa temor. Por eso ahora ustedes van a entender por qué Apocalipsis 14, 6 y 7, el mensaje del primer ángel es temed a Dios y dadle ¿qué cosa? Gloria. Pero temer no es miedo, hermano. Busquen por favor en sus Biblias Proverbios 8, el verso 13, para que se den cuenta. ¿Qué es lo que el mensaje del primer ángel, qué es lo que el primer ángel está diciendo? Cuando dice, temed a Dios y dadle gloria. A ver, ¿qué dice? No, 8:13, ese no es. Alguien que se ponga en pie y lea. 13. Ok. Mi Biblia dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Y ahora dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. O sea que lo que el ángel está pidiendo es ¿qué cosa? ¿Qué es lo que está pidiendo el ángel? En el anuncio, ¿qué es lo que declara el anuncio? Que aborrezcas ¿qué cosa? Comienza diciendo el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Porque dice, porque yo, Jehová, lo aborrezco. ¿Se van dando cuenta? Y lo que el ángel está invitando cuando dice, adorad, porque el mensaje angelical
es el mensaje de adoración. Mensaje de adoración, el de Apocalipsis 14, 6 y 7. Termina diciendo, y adorad a aquel que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. Importante que nosotros entendamos. Cuando uno entiende esto, ya usted sabe qué es adorar. Pero yo quiero ver ahora el verbo adorar en español. Porque el verbo adorar, ustedes pueden ver ahí, viene precedido de un prefijo latino, at. Y el verbo es ¿qué cosa? Orar. Quiere decir que para el mundo hispano, el prefijo latino, ad, significa proximidad, contiguo, añadido, y orar, si nosotros tomamos la declaración de Elena White, es el acto de abrirle el corazón a Dios, ¿como qué cosa? O sea, para usted abrirle el corazón a un amigo, usted tiene que tener al amigo ¿cómo? Cerca. No le puede abrir el corazón a un amigo. Y ahora, de acuerdo a la tecnología, ¿cómo usted tiene a un amigo cerca? Facebook. Por Facebook usted lo tiene ahí a la mano. Por un mensaje de correo electrónico usted lo tiene ahí a la mano. Por WhatsApp usted lo tiene ahí a la mano. ¿O lo tiene cerca? Y usted le pasa un mensaje y cree que la persona está ahí. Usted lo visualiza. Eso es lo que Dios dice. Ahora, cuando usted viene a la casa de Dios, ¿usted cree que Dios está